acá. Lucas, ¿cierto? Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 27. Amén. Amén. Le damos lectura entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra el que con 20.000 viene? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Que el Señor le bendiga. Tome su asiento. Como les decía, hoy la palabra, hermanos, tiene la intención de animarnos y mostrarnos la verdad del Evangelio, hermanos, y el costo del discipulado. A la verdad, así como nuestros cuerpos necesitan a diario de comer, hermanos, para poder vivir o tener una vida saludable, el alma también necesita ser alimentada para poder crecer. Claramente uno cuando no se alimenta, ¿cierto?, con la comida de esta tierra, no va a morir de inmediato. Pero al pasar los días, a pasar el tiempo, usted cada día se debilitará más hasta que finalmente, si no se alimenta, morirá. Y pues así también es la vida espiritual, hermanos. Porque todo creyente que no se someta a un discipulado, porque eso es el discipulado, someternos a crecer espiritualmente, alimentarnos en lo espiritual, todo aquel que no se someta al discipulado caerá, hermano, quizás no al instante, pero comenzará a debilitarse en su fe. Comenzará, hermano, a ser frágil, será inmaduro y finalmente terminará muerto espiritualmente. Y en las palabras de Jesús, hermano, debemos comprender este costo del discipulado, porque en ese momento, versículo 25, grandes multitudes iban con él. ¿Se da cuenta? Claro, Jesús, hermano, por el ministerio que tuvo aquí en la tierra, era un maestro, ¿cierto?, que estaba adquiriendo gran fama, tanto para bien como para mal, ¿cierto? Algunos no lo tenían como un buen maestro, sino como alguien enviado o que trabajaba con el poder de, ¿cierto?, de las tinieblas, le dijeron inclusive los fariseos. Pero nosotros sabemos quién es nuestro maestro. Y sabemos también que aunque las multitudes lo sigan, no por profesar ser algo, ellos lo son. Entonces, debemos comprender lo que le dijo a estas multitudes el Señor Jesucristo. Versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, hermanos, el cristianismo no es un evento, sino que es una decisión, pero no emocional, sino que una verdadera decisión para caminar en el discipulado de Jesús. Él es nuestro Maestro perfecto. Él por medio de su palabra, hermano, nos enseña, nos discipula, nos enseña de qué debemos alejarnos, a qué debemos acercarnos, bajo qué nos debemos someter y qué debemos dejar de creer. El Señor es tan perfecto y bueno, pero muchas veces tan solo puede haber emoción en nuestras vidas y tenemos un acercamiento quizás rápido hacia Dios, pero prontamente, si esto no se afirma por medio de la enseñanza de Cristo, nuestros fundamentos no serán firmes. Como aquella casa que quiso hacer aquel, ¿cierto?, que nos dice Jesús, pero después se dio cuenta que no tenía lo necesario para poder terminarla. Entonces todo aquel que viene a Cristo, hermano, todo aquel que ha sido llamado a este evangelio, debe determinar si está realmente preocupándose por lo esencial para crecer, para terminar la obra que Cristo ha comenzado también en él. Entonces, es la importancia de ser discipulados. El problema de muchos hoy, hermanos, es que quizás solo se autodenominan cristianos, pero no conocen al Dios de la Biblia,
ni al Cristo de la Biblia. Y hermano, no podemos hacer a Cristo según a nuestro parecer, sino que debemos ser fieles al Cristo bíblico, a este evangelio bíblico, no a nuestra imagen ni a nuestras propias conveniencias, sino que debemos, hermanos, ser maduros en lo espiritual y alejarnos de todo lo que nos hace daño. Un día, lo podemos ver por la Biblia, un día Felipe, estando con Jesús, le dijo en Juan 14, del 8 al 9, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le respondió, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces se da cuenta, claro, hoy en día quizás no hacemos estas preguntas tan profundas. Gracias al Señor la palabra está totalmente revelada ya a nosotros y podemos saber que Jesús, ¿cierto? Es Dios. Eso es lo que quiere decir. Jesús es Dios. Claramente no somos unicitarios, ¿cierto? Pero sí somos trinitarios y sabemos que Jesús es Dios. Entendemos esos versículos, pero lo que yo quiero que usted se detenga a observar es que también muchos están en el Evangelio y no conocen al Dios de nuestro Evangelio. No conocen al Cristo bíblico. Entonces este mensaje, hermano, más que un reproche, es una invitación urgente a conocer al Cristo verdadero, al Cristo de la cruz, al que demanda negarnos a nosotros mismos. Por eso dice, el que no tome su cruz y me siga, no es digno de ser mi discípulo. El Evangelio no es sencillo. El Evangelio, hermano, necesita determinación, decisiones en la vida, de alejarnos de aquellas cosas que sabemos muy bien que no nos hacen bien. Eso es determinar, pero esas decisiones, hermanos, dejarán de ser emocionales cuando haya una fortaleza, una base bíblica sólida, un discipulado en cada uno de nosotros. Entonces, debemos negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es aquello que sabes que debes dejar? Y a lo mejor estás indeciso muchas veces. ¿Qué es eso que sabes que no te hace bien, pero no te alejas? Entonces, Él demanda negarnos a nosotros mismos. Inclusive muchas veces nuestros planes que tenemos serán dejados de lado por seguir a Cristo. Todo nuevo creyente debe llenar sus vacíos con Cristo y buscar prontamente cómo servir en su iglesia, hermano. Pero primero debemos ser formados. Entonces, con esta predicación le incentivo a desear servir en este lugar. Necesitamos, hermanos, obreros, necesitamos gente decidida que quiera y desee servir. Hoy en día estamos trabajando en los estatutos de nuestra iglesia junto a nuestros pastores. Y es muy bueno que usted sepa, hermano, de esto, de que se abrirán nuevos espacios para que usted pueda servir. Distintos espacios, ¿cierto? Las mujeres en las dorcas, a lo mejor los jóvenes también y los niños van a poder participar de estudios bíblicos en la escuela dominical. También vamos a tener estudios bíblicos para aquellos que deseen predicar. Y así, hermano, también necesitamos un cuerpo de jóvenes, ojalá, pero si son adultos no hay impedimento, para que se preocupen también del área radial de la iglesia, audiovisual. Entonces necesitamos personas decididas, hermanos, pero que sepan muy bien que primero tienen que entrar a un discipulado, que entiendan muy bien que primero deben ser formados, porque nadie nace formado. Esa es la imagen que nos muestra el Señor, que Él es el alfarero y nosotros somos barro en sus manos. Entonces es necesario primero ser moldeados para que después esa vasija sirva en el uso que Dios le quiera dar. Así que, como le digo, es invitado y bienvenido a comenzar a desear servir en su iglesia Rosa de Sarón, hermano. Esta es su iglesia que les ama, que desea y ora por ustedes cada día que no les ve en este lugar, porque de verdad el amor, hermanos, lo pone Dios. Y sabemos muy bien que así también ustedes oran por nosotros. Entonces, el primer punto, hermano, es que el discipulado es el medio por el cual crecemos para luego servir. Un ejemplo cercano, ¿cierto? Un ejemplo que pueda ser claro para nosotros. Cuando una pareja tiene un hijo, jamás lo mandaría a trabajar a los 3 años, ¿cierto? Primero lo cuida, lo alimenta, lo forma, lo educa, y entonces con el tiempo ese hijo podrá colaborar.
Así también es en la iglesia. Nadie nace maduro. Todos necesitamos primero ser discipulados antes de servir. Claramente en 1 Timoteo 3, del 1 al 2, dice: palabra fiel es esta, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y si bien aquí se están detallando algunos atributos que debía tener el obispo, ¿cierto? O aquel que desea liderazgo, esto, hermano, no solamente descansa para aquellos hombres, sino para que todo cristiano maduro. Estos son, hermano, atributos de todo cristiano que ha madurado en el Evangelio. Y ayúdenos el Señor, porque sin duda más de una cosa no cumplimos. Sin duda muchas cosas todavía deben cambiar en nosotros. Pero es necesario que aquel que desea se da cuenta si alguno anhela obispado. O sea, buena cosa es anhelarlo primero, porque esto no es por obligación. Pero antes de empezar a servir en eso que anhela, dice, pero es necesario que el obispo o todo aquel que desee servir sea esto y esto otro. Entonces, claro, deseamos servir. Buena cosa deseamos, pero claramente es para lo que estamos aquí, pero no queda solo en un deseo, hermano, sino que hay tareas con las cuales cumplir primero. Entonces, es necesario. En el versículo nos indica que existen requisitos, formaciones que debemos cumplir, pruebas que debemos superar, procesos por los cuales aprender. Entonces, no debemos ser personas que solamente se emocionan, que desean servir, pero solamente cuando les dura la emoción. Así como Jesús le aclaró a las multitudes que le seguían, también nosotros debemos comprender el costo del discipulado. Incluso muchos le dijeron, dura es tu palabra, Señor. Entonces hoy, muchos apenas, hermanos, se les corrige o se les pide compromiso, se desaparecen. ¿Por qué? Porque no quieren morir para sí mismos. Porque no quieren a ese Cristo que está en la cruz, sino que quieren un Cristo sin cruz. Porque es difícil cargar con nuestra cruz y seguirle. Pero nadie dijo que sería sencillo. En el mundo tendréis aflicciones, pero el Señor nos da descanso. No temáis. No les dice, ¿saben qué? No van a tener ningún problema desde el día en que me conozcan. Sino que en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis porque Él, o dice, yo he vencido al mundo, hablando de Él. Entonces Dios no usará corazones sin quebrantar primero, ni instrumentos sin prepararlos. El verdadero discípulo toma su cruz cada día. Jesús fue claro y decía en Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome todo aquello que aún sabe que no está bien. Tome todo aquello, hermano, que sus luchas, sus pruebas, sus dificultades, y solo determine seguir a Cristo. Hay un libro que se llama El progreso del peregrino, y en ese libro usted puede entender la analogía, hermano, del caminar cristiano. Aquel cristiano que vivía en una ciudad, hermano, llena de smog, llena de maldad, de esfuerzo, de castigo. Y para él era normal, hasta que un día se encontró un librito y lo comenzó a leer y comenzó a darse cuenta que había otra vida. Algo diferente a lo que él estaba ahí viviendo. Y que todos aquellos que estuvieran en esa condición iban a morir. Pero que había una ciudad llamada Celestial en donde usted podía tener descanso. Esa es la analogía del cristiano, hermano. Y el camino no fue fácil para ese personaje. Le costó, pasó por muchas dificultades, muchas pruebas, pero cuando ya estaba por llegar, su mochila fue desprendida. Su mochila de cargas, de problemas. No en el momento en que él salió de la ciudad, salió libre, salió con una carga pesada de esa ciudad.
Y no fue antes, sino que hasta casi estar llegando, se le salió su mochila pesada. Entonces, muchos hoy quieren poder servir. Un joven podría decir, quiero servir a Dios con todo, predicar, viajar, hacer misiones. Pero una buena pregunta para él sería, ¿y estás listo para morir a ti mismo? ¿Para que te digan que no cuando tú crees que sí? ¿Para limpiar baños en la iglesia sin que nadie lo vea? Sin duda guardaría silencio, como el joven rico cuando se dio cuenta que no podía ir y entregar lo que más amaba. Porque la emoción nos hace ver solo el éxito. Pero ¿quién quiere ser maestro en donde está la clase vacía? ¿Quién quiere tocar donde no hay gente que le escuche? ¿Quién quiere predicar donde no hay almas? Solamente los que han mirado a Cristo primeramente. Entonces muchos sí quieren, pero cuando se les explica lo que costará, no están dispuestos. Entonces nuestra intención para todos ustedes y para nosotros también, iglesia, es formar una congregación firme, decidida y no emocional, sino madura y que ame aprender. Te invito a desear ser discipulado, hermano, pero el discipulado comenzará cuando el yo termine. Nuestro tercer punto es, no se puede servir a Dios sin conocerle profundamente. Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces este es nuestro propósito en la vida, hermano, conocerle a Él, adorarle, servirle. Pero muchos se conforman con ir y venir, pero eso no es ser discípulo. Eso es una religión vacía y superficial. Dios nunca ha deseado multitudes. Él desea calidad por sobre cantidad. Él merece lo mejor. ¿Te imaginas, hermano, yo te dijera hoy, ¿sabe, hermano? Yo no tuve tiempo para preparar un sermón, así que vamos a cantar un corito y nos vamos a ir a la casa. ¿Cómo se sentiría usted que viene en búsqueda de la palabra? ¿Cómo se sentiría, hermano, si los que están en la música no se preocuparan de alabar al Señor en buena forma? Preocuparse de las elecciones de la alabanza, que digan un contenido, hermano, cristocéntrico, y solamente apeláramos a las emociones para vernos a todos saltar aquí. No serviría de nada un evangelio así. Pero en muchos lugares esto es así porque no se han sometido al discipulado. ¿Cierto? Muchos, y lo hemos escuchado. Bueno, yo no preparé nada, pero como es para el Señor, Él se va a agradar. ¿Pero de verdad creemos que Dios se agrade de cualquier cosa? No. Yo lo veo en Nadab y Abiú como Él los quemó por ofrecer un fuego extraño. Entonces Dios quiere lo mejor de ti. Tu tiempo, tu mente, tu obediencia. Pero muchos quieren servir sin pasar por el quebranto. Quieren correr sin haber primero aprendido a caminar. Quieren ministrar sin haber sido ministrados. Entonces esto es una labor de equipo, hermano. Debemos aprender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y yo no puedo ser manos y pies. El pastor no puede ser cabeza, pies, cola, ¿cierto? Todo. Cada uno busque dónde servir. Terminamos con el caso de Pedro, hermano. Pobre Pedrito, siempre lo saco, ¿cierto?, a colación. Pero Pedro, hermanos, pensó estar listo antes de tiempo. En Juan 13, del 36 al 38, dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, ¿a donde yo voy? No me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Entonces, ¿se da cuenta? ¿Pedro tenía pasión o no la tenía? Claro que sí. Tenía mucha pasión. Tenía entrega. Quería dar su vida, dijo. Pero no estaba listo. Su corazón aún estaba lleno de autosuficiencia. Y eso es lo que nosotros debemos dejar a un lado.
Porque aquí los autosuficientes no saben que dependemos de Dios. En todo ámbito de nuestra vida dependemos de Él. Entonces no basta con tener la pasión ni la entrega, ni querer dar tu vida, sino que todo comenzará cuando sepas que dependes en todo de Él. Claro, le dijo, yo moriré por ti. Jesús le responde, ¿tú morirás por mí? Siento que Jesús lo debe haber dicho, hermano, con mucho amor. Ese, ¿tú lo harás por mí? Porque estas palabras, hermano, estaban ya cuando Jesús estaba a punto de ser entregado en la cruz. Y él sabía que el que iba a morir por ellos era Jesús, no sus discípulos. Sus discípulos iban a huir todos. Hermanos, Pedro aún no estaba preparado. Entonces, sin cruz no hay carácter y sin quebranto no hay autoridad. Solo después de su caída de Pedro, de su llanto amargo, de su ser, hermano, ahí se debe haber sentido muy mal cuando ya Cristo estaba crucificado y él había dicho, yo creo que todo eso se le vino a su mente. Pero cuando Jesús resucita, Pedro necesitaba ser restaurado. Y ahí estaría listo. ¿Para qué? Para que cuando Jesús le preguntó, ¿me amas?, él entendiera que hasta para decidir amar a Jesús dependía de él. Entonces esa decisión que invito a que nazca en cada uno de nosotros, solicítesela a él. Esa pasión, esa determinación, ese querer ir por Cristo y servir para ya dejar de ser servido. Entonces, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Entonces, en conclusión, hermano, ¿estás tomando tu cruz? El discipulado es para todos, no para algunos, no solamente para los que estamos acá, ¿cierto?, tocando, no solamente para los que predican, no solamente para los que coordinan, sino que para todos. Todos los que estamos aquí necesitamos ser discipulados. No es opcional, no es para los más espirituales, es el camino cristiano. Entonces no te quedes como un bebé espiritual, sino que empieza a añadir alimento sólido cada día más. Ponte metas para crecer, no solo para avanzar en lo secular, sino también para madurar en la vida espiritual. Y hazte esta pregunta, ¿cuánto tiempo dedico al día para conocer a mi Dios? ¿Estoy dispuesto a morir a mí mismo para servir a Cristo? Entonces, hermanos, hoy es el día, hoy es el momento, no es mañana, no después. Hoy Cristo te llama a tomar la cruz y seguirle, a dejar el orgullo, a dejar la comodidad, a dejar las excusas, a dejar lo emocional. Hoy es el día para caminar como un verdadero discípulo.